En mayo de 1978, una ciudad minera perdida en el corazón de África se convirtió de pronto en el centro de una crisis internacional. No fue una guerra entre ejércitos regulares ni una batalla clásica por territorio. Fue algo mucho más caótico y perturbador, un colapso total del orden, un rescate armado a contrarreloj y una masacre urbana que dejó cientos de civiles muertos. Ese episodio se conocería como la Operación en Kolwezi, una intervención que todavía hoy genera debate por su brutalidad, su rapidez y sus consecuencias. La ciudad de Kolwezi, en la entonces provincia de Saba, Zaire, actual República Democrática del Congo, era un enclave estratégico por una sola razón, sus minas. Kolwezi albergaba una de las concentraciones más importantes de cobre y cobalto del mundo, recursos vitales para la industria global en plena Guerra Fría. Allí vivían miles de trabajadores locales y una comunidad considerable de expatriados europeos, especialmente belgas y franceses, ligados a la explotación minera. Esa combinación la convertía en un punto económico clave y en un blanco perfecto. El contexto regional era explosivo. Zaire, gobernado con mano dura por Mobutu Sese Seko, era un estado profundamente inestable, sostenido en gran medida por apoyo occidental debido a su posición anticomunista. En la región de Saba existía un resentimiento histórico, alimentado por años de abandono, corrupción y represión. Desde el exilio, grupos rebeldes conocidos como el Frente Nacional de Liberación del Congo veían en Kolwezi una oportunidad para golpear al régimen y atraer atención internacional. A comienzos de mayo, esos rebeldes cruzaron la frontera desde Angola y avanzaron rápidamente hacia la ciudad. El ejército zaireño, mal equipado y desmoralizado, colapsó casi de inmediato. Kolwezi cayó en manos de los insurgentes en cuestión de horas. Lo que siguió no fue una ocupación organizada, sino un estallido de violencia descontrolada. Los rebeldes comenzaron a registrar casas, capturar extranjeros y ejecutar a civiles acusados de colaborar con el régimen. La ciudad se sumergió en el terror. Las primeras informaciones que llegaron a Europa hablaban de asesinatos indiscriminados. Familias enteras masacradas en sus hogares. Expatriados europeos ejecutados en las calles o tomados como rehenes. El número exacto de víctimas era confuso, pero el pánico era real. Para Francia y Bélgica, la situación se convirtió en una emergencia absoluta, miles de ciudadanos estaban atrapados en una ciudad fuera de control, a más de 6.000 kilómetros de distancia. La presión política fue inmediata. El gobierno francés, bajo el presidente Valéry Giscard d'Estaing, decidió actuar con rapidez extrema. No habría negociaciones prolongadas ni misiones diplomáticas. Se optó por una intervención militar directa para rescatar a los rehenes y restaurar el control. La unidad elegida fue una de las más experimentadas del ejército francés, el 12 Régiment étranger de parachutistes, perteneciente a la Legión extranjera. El plan era tan audaz como peligroso. Los paracaidistas serían lanzados directamente sobre Kolwezi, en pleno entorno urbano, sin un conocimiento preciso de la situación en tierra. No se sabía exactamente cuántos rebeldes había, cómo estaban distribuidos ni cuántos rehenes seguían con vida. Tampoco se tenía control del terreno. Era una apuesta de alto riesgo, basada en la velocidad y el factor sorpresa. Si fallaba, el resultado podía ser una catástrofe internacional. Mientras tanto, dentro de Kolwezi, la violencia continuaba. La línea entre combate y masacre se había borrado por completo. Los rebeldes, muchos de ellos jóvenes mal armados pero extremadamente violentos, actuaban sin una cadena de mando clara. Algunos intentaban usar a los rehenes como escudos, otros simplemente los ejecutaban por miedo, venganza o descontrol. La ciudad se fragmentó en zonas dominadas por distintas bandas armadas. El caos era total. Para los civiles, especialmente los europeos atrapados, cada hora contaba. Muchos se escondían en sótanos, hospitales o instalaciones industriales, esperando que alguien llegara. Otros intentaban huir a pie, solo para ser capturados o asesinados en los controles improvisados. Kolwezi dejó de ser una ciudad, se convirtió en un escenario de supervivencia extrema, donde cualquier movimiento podía ser el último. El 19 de mayo de 1978, los aviones franceses despegaron con los paracaidistas a bordo. No había margen para errores ni planes alternativos complejos. La orden era clara: saltar, asegurar puntos clave, rescatar a los rehenes y expulsar a los rebeldes.
Todo en cuestión de horas. El éxito dependía de una ejecución perfecta en uno de los entornos más difíciles posibles, una ciudad hostil, llena de civiles, con enemigos dispersos y una masacre en curso. La operación en Kolbesi estaba a punto de comenzar. No como una misión quirúrgica limpia, sino como una intervención desesperada en medio del colapso total. Lo que seguiría sería presentado oficialmente como un rescate exitoso. Pero detrás de esa narrativa se escondería una realidad mucho más oscura: combates urbanos violentos, ejecuciones masivas previas y posteriores al salto, y una ciudad que pagó un precio humano devastador. Antes de continuar con el video, recuerda suscribirte si estás disfrutando y aprendiendo algo nuevo. Apoya al canal con un like y comenta qué otras batallas quisieras escuchar. Continuemos. El salto sobre Kolbesi comenzó en condiciones que hoy parecerían impensables para una operación aerotransportada moderna. Los paracaidistas del 12 Régimen Tétranger de parachutistas descendieron directamente sobre una ciudad en guerra, sin un perímetro asegurado, sin inteligencia precisa y con civiles atrapados en prácticamente todos los sectores. No había zonas limpias. No había frente definido. El enemigo no vestía uniformes claros ni ocupaba posiciones convencionales. Kolbesi era un mosaico de edificios, barrios y calles donde la amenaza podía aparecer a metros de distancia. Desde el primer contacto con el suelo, la operación se transformó en una sucesión de combates urbanos fragmentados. Los legionarios aterrizaron bajo fuego esporádico. Algunos paracaídas cayeron en patios interiores, otros en avenidas abiertas, otros sobre techos. La dispersión inicial obligó a improvisar. Pequeños grupos se reagruparon como pudieron, tomando decisiones autónomas en cuestión de segundos. No había tiempo para esperar órdenes detalladas, cada unidad actuaba según lo que veía frente a sí. El primer objetivo fue asegurar puntos clave: el aeropuerto, las zonas mineras y los barrios donde se sabía que había concentraciones de expatriados europeos. Pero el problema era que esa información ya estaba desactualizada. Muchos rehenes habían sido trasladados, escondidos o asesinados en los días previos. Los legionarios avanzaban con la presión constante de no saber si llegarían a tiempo. Cada edificio revisado era una carrera contra el reloj, y contra la violencia que ya se había desatado. El combate fue brutal y cercano. No hubo grandes enfrentamientos masivos, sino una sucesión de tiroteos repentinos, emboscadas desde ventanas, disparos desde azoteas y ataques desde callejones. Los rebeldes del Frente Nacional de Liberación del Congo estaban mal coordinados, pero eran numerosos, conocían el terreno y actuaban con extrema agresividad. Para ellos, los paracaidistas franceses eran tanto un enemigo militar como un símbolo del respaldo occidental al régimen de Mobutu Sese Seko. A medida que los franceses avanzaban, comenzaron a descubrir el alcance real de la masacre. En casas particulares, hospitales, escuelas y calles secundarias aparecían cuerpos de civiles ejecutados. Muchos eran europeos, muchos más eran congoleños acusados de colaborar con las autoridades o simplemente atrapados en el caos. Esa realidad cambió el tono de la operación. Ya no se trataba solo de rescatar, sino de contener una violencia que ya había cruzado cualquier límite. Los rescates se produjeron en condiciones extremas. Algunos expatriados fueron encontrados escondidos en sótanos, sin agua ni alimentos, tras días de terror. Otros estaban heridos. Otros habían sido testigos directos de ejecuciones. Cada grupo rescatado debía ser escoltado bajo fuego hacia puntos de evacuación improvisados. En varias ocasiones, los legionarios se vieron obligados a elegir entre avanzar para asegurar zonas o detenerse para proteger civiles, una decisión que ralentizaba la operación pero evitaba nuevas muertes inmediatas. Mientras tanto, el ejército saireño comenzaba a reaparecer en la ciudad, pero su presencia generó nuevos problemas. Mal disciplinadas y motivadas por el caos, algunas unidades aprovecharon la intervención para saquear y ejecutar a presuntos colaboradores de los rebeldes. En varios sectores, la línea entre liberación y represalia se volvió peligrosamente borrosa. La violencia no se detuvo con la llegada de los franceses, en algunos casos, cambió de manos. Desde el punto de vista táctico, la operación fue un éxito notable. En cuestión de horas, los paracaidistas lograron imponer control sobre zonas críticas, desorganizar a los insurgentes y abrir corredores de evacuación. La velocidad y la sorpresa jugaron a su favor.
Muchos rebeldes huyeron al darse cuenta de que enfrentaban tropas profesionales y decididas. Otros fueron abatidos en enfrentamientos directos. Kolbesi dejó de estar completamente bajo control insurgente. Pero ese éxito militar no pudo revertir lo que ya había ocurrido. Para cuando los franceses aseguraron gran parte de la ciudad, cientos de civiles habían sido asesinados. Algunos murieron antes del salto, otros durante los combates, otros en las represalias posteriores. La intervención llegó a tiempo para salvar a miles, pero no para evitar una masacre urbana que ya estaba en marcha desde días atrás. El relato oficial comenzaba a tomar forma casi de inmediato. En París, la operación fue presentada como un rescate audaz y exitoso. Se destacaba la profesionalidad de la legión extranjera, la rapidez de la respuesta y el número de rehenes evacuados con vida. Todo eso era cierto. Pero en el terreno, los soldados sabían que la historia era más compleja y más oscura. Kolbesi no había sido salvada sin costo. Había sido recuperada sobre una ciudad traumatizada y devastada. Para los legionarios, la experiencia fue profundamente marcada por esa contradicción. Habían cumplido su misión, pero habían llegado a un lugar donde la línea entre combate y exterminio ya se había borrado. Muchos testigos relatarían después escenas difíciles de procesar, cuerpos en las calles, familias enteras asesinadas, civiles que no sabían si huir o quedarse al ver llegar a nuevos hombres armados. A nivel internacional, la operación fue observada con atención. Algunos la elogiaron como un ejemplo de intervención rápida y eficaz. Otros la criticaron por haber respaldado indirectamente a un régimen autoritario y por no haber podido, o querido, detener las represalias posteriores. Kolbesi se convirtió en un caso incómodo, un rescate exitoso en términos militares, pero inseparable de una masacre urbana que nadie pudo negar del todo. El balance humano seguía siendo incierto. Las cifras variaban según las fuentes, pero hablaban de cientos de civiles muertos, posiblemente más de 1000. La mayoría no murió en enfrentamientos directos, sino ejecutada en casas, calles o durante huidas desesperadas. Esa realidad pesaría sobre la operación durante décadas, empañando su imagen pública y generando debates que aún hoy no se cierran. Cuando los últimos disparos comenzaron a apagarse en Kolbesi, la operación militar entró en su fase final, evacuar a los sobrevivientes y entregar el control de la ciudad a las fuerzas del régimen. Para el mando francés, el objetivo principal se había cumplido. Miles de civiles europeos habían sido rescatados con vida y trasladados fuera de la zona de peligro en cuestión de días. Desde un punto de vista estrictamente táctico, la operación fue un éxito rotundo. Pero la ciudad que quedaba atrás era irreconocible. Las evacuaciones se realizaron bajo una presión constante. Columnas de civiles, familias enteras, muchos en estado de shock. Eran escoltadas hacia el aeropuerto y puntos de extracción improvisados. Algunos apenas podían caminar. Otros llevaban días escondidos, deshidratados, sin dormir. Cada evacuación era una carrera contra el tiempo, porque la violencia no había desaparecido del todo. Aún quedaban focos de resistencia rebelde, francotiradores aislados y, sobre todo, un vacío de poder peligroso. Ese vacío fue llenado rápidamente por el ejército saideño. Y ahí comenzó una segunda fase de horror, menos visible internacionalmente, pero igual de sangrienta. Tropas leales al régimen de Mobutu Sese Seko entraron en Kolbesi con una lógica de castigo y represalia. Cualquier sospecha de colaboración con los rebeldes bastaba para una ejecución sumaria. Jóvenes, trabajadores mineros, civiles comunes fueron asesinados sin juicio. Para muchos habitantes locales, la liberación significó simplemente un cambio de verdugos. Los paracaidistas franceses no tenían mandato político ni militar para imponer orden interno una vez cumplido el rescate. Su misión no era pacificar Kolbesi ni proteger a la población congoleña a largo plazo. Esa limitación marcó profundamente el desenlace. Mientras los aviones despegaban cargados de rehenes salvados, cientos de civiles africanos quedaban atrás, expuestos a una represión brutal que no ocupó titulares internacionales. Las cifras de la masacre nunca quedaron completamente claras. Las estimaciones más conservadoras hablan de varios cientos de civiles muertos. Otras, basadas en testimonios locales y organizaciones humanitarias, elevan el número a más de 1000.
La mayoría de esas muertes no ocurrió durante los combates con los paracaidistas franceses, sino antes de su llegada y en los días posteriores, cuando la ciudad quedó en manos de fuerzas irregulares y luego del ejército de Mobutu. En Europa, sin embargo, el relato dominante fue otro. En Francia, la operación en Colbessy fue presentada como un ejemplo de eficacia militar, decisión política y capacidad de proyección rápida de fuerza. El presidente Valéry Giscard d'Estaing recibió elogios por haber actuado con rapidez y firmeza. La Legión extranjera fue celebrada como una fuerza de élite capaz de intervenir en los escenarios más complejos. Esa narrativa no era falsa, pero estaba incompleta. Lo que quedaba fuera del discurso oficial era el costo humano local. Colbessy se convirtió en un caso paradigmático de las contradicciones de las intervenciones armadas humanitarias antes de que ese término se popularizara. Se salvaron miles de vidas extranjeras, pero no se pudo, o no se quiso, evitar una masacre urbana de la población local. La operación fue quirúrgica en su ejecución militar, pero incapaz de detener la lógica de exterminio que ya se había instalado en la ciudad. A nivel internacional, el episodio dejó lecciones profundas. Demostró que una intervención rápida podía ser efectiva para rescatar rehenes, pero también que ese tipo de operaciones, en contextos de estados colapsados, podían agravar dinámicas de violencia local. Colbessy mostró que la velocidad no siempre equivale a control, y que la retirada rápida podía dejar tras de sí un escenario aún más inestable. Para los propios paracaidistas del 12 Régimen Tétranger de Parachutistes, Colbessy fue una experiencia ambigua. Habían cumplido su misión con profesionalismo extremo, pero muchos quedaron marcados por lo que vieron. Testimonios posteriores hablan de una sensación persistente de haber llegado demasiado tarde para muchos, y de haber abandonado una ciudad que seguía sangrando cuando su misión terminó. La victoria táctica no borró el impacto psicológico. Con el paso de los años, la operación en Colbessy fue quedando atrapada entre dos memorias opuestas. En Francia y Bélgica, se recuerda como un rescate audaz, un ejemplo de intervención decisiva en una crisis internacional. En el Congo, es recordada como uno de los episodios más violentos y traumáticos de la historia urbana del país, una masacre que evidenció la fragilidad absoluta del Estado y el desprecio por la vida civil. Históricamente, Colbessy ocupa un lugar incómodo. No encaja del todo en la narrativa heroica ni en la de fracaso absoluto. Fue ambas cosas a la vez. Un éxito militar impecable y una tragedia humana masiva. Un rescate que salvó miles de vidas extranjeras, pero que no pudo, ni intentó plenamente, salvar a quienes no tenían pasaporte europeo. Por eso, la operación en Colbessy sigue siendo objeto de debate décadas después. ¿Fue inevitable la masacre? ¿Pudo haberse hecho más para proteger a la población local? ¿Debe medirse una operación solo por sus objetivos cumplidos o también por las vidas que quedan fuera de esos objetivos? Colbessy no ofrece respuestas simples, solo preguntas incómodas. Lo que sí dejó claro es una verdad brutal: en los colapsos urbanos armados, la línea entre salvación y destrucción es extremadamente delgada. Una ciudad puede ser rescatada y al mismo tiempo devastada. Una operación puede ser celebrada internacionalmente mientras la población local entierra a sus muertos en silencio. Colbessy no fue solo un rescate. Fue una advertencia temprana de las guerras modernas en entornos urbanos colapsados, donde la intervención externa puede detener una parte del horror, pero no necesariamente el horror en sí. En sus calles quedó escrita una lección amarga, que la eficacia militar no garantiza justicia y que incluso las operaciones más rápidas pueden llegar demasiado tarde para quienes no están en la lista de rescatados. Por eso, la operación en Colbessy merece ser recordada no solo como una hazaña militar, sino como una tragedia urbana compleja, donde salvar y destruir ocurrieron al mismo tiempo. Un episodio donde la historia oficial habla de éxito, pero la ciudad recuerda una masacre. Y donde la guerra mostró, una vez más, que incluso cuando se gana, siempre hay alguien que pierde todo. Gracias por llegar hasta el final del video. Si te gustó, no olvides suscribirte para apoyar al canal y continuar con más batallas olvidadas. Hasta el siguiente video.